Cuando éramos niños, Oscar me dijo que sería su pequeña seguidora para toda la vida, pero al crecer, encontró a su diosa y me advirtió con frialdad: Lily, ¿podrías dejar de perseguirme toda tu vida? Aléjate de mí, me irrita verte. Mi padre, temeroso de provocar la ira de Oscar, me envió al extranjero. Años después, de repente, Oscar preguntó por mí. Mi padre le respondió con total seguridad: no te preocupes, Oscar, ya la he prometido a otro hombre, no volverá a molestarte. Y por primera vez, el siempre sereno y contenido Oscar perdió por completo el control delante de todos. Capítulo 01. Oscar nació siendo un joven amo de familia rica. Mi familia solo era una de tantas pequeñas familias que vivían a la sombra de la suya. La única razón por la que pude acercarme a Oscar fue gracias a la buena fortuna de mis antepasados. Mi bisabuelo y el de Oscar habían compartido una amistad de vida o muerte. Incluso construyeron sus casas una al lado de la otra, en un terreno bendecido por el Feng Shui. Ese terreno, con el tiempo, se convirtió en una zona de mansiones de lujo. Ambas casas fueron reconstruidas en modernas villas. Así que, desde que nací, fui vecina de Oscar. Como dice el refrán, quien está cerca del agua, ve primero reflejada la luna, mientras los demás intentaban desesperadamente acercarse a él. Yo ya era su pequeña seguidora, me gustaba ser su sombra, porque estar con Oscar significaba que su familia seguiría ayudando a la mía en los negocios. Mi padre siempre me decía: mantente cerca de Oscar, sé obediente, observa sus emociones, y nunca lo hagas enfadar, así su familia seguirá protegiéndonos. Tenía muchas rivales, todas las familias querían enviar a sus hijas junto a él. Oscar no rechazaba a nadie, pero mi lugar a su lado era inamovible. Cada vez que alguna de esas chicas me molestaba, Oscar la echaba sin dudar. La última en ser expulsada fue Emma. Estábamos de viaje en las Maldivas. Emma tomaba el sol en bikini sobre una tumbona. Lily, ya no tengo jugo. Capté al instante. Sonreí y respondí dulcemente: claro, enseguida te traigo uno. Al regresar, escuché cómo se quejaba con Oscar. ¿Por qué siempre traes a Lily? Oscar, con total indiferencia: porque quiere venir. Y la traje. Jeje. Oscar siempre me llevaba con él, desde que éramos niños hasta ahora. Coloqué las 2 copas de jugo sobre la mesita entre ellos. Su jugo, que lo disfruten. Emma me lanzó una mirada asesina. A mí me encantaba esa expresión suya, esa cara de: te odio, pero no puedo hacer nada. Éramos compañeras de clase, y yo la conocía demasiado bien. Así que, cuando aprovechó un descuido durante el paseo turístico para dejarme atrás, no me sorprendió, pero estar sola, sin conocer el idioma, sin teléfono, y caminar durante horas sin encontrar el hotel, fue aterrador. Al final, me agaché al borde del camino y rompí a llorar. Las lágrimas me nublaron la vista, y entre la niebla, apareció una paleta frente a mis ojos. La alegría me explotó en el pecho. Oscar. Solo con ver la paleta supe que era él. Cuando era niña y lloraba sola en casa, Oscar siempre me consolaba con una paleta. De regreso al hotel, como era de esperar, Emma ya no estaba. Había entrado oficialmente en la lista negra de Oscar, y los negocios de su familia estaban acabados. Chicas van y vienen, pero Lily permanece. Jejejeje. Yo, muy orgullosa, creí que podría seguir a Oscar toda mi vida, pero el tiempo me demostró que era demasiado ingenua. Capítulo 02. Después de la universidad, Oscar puso sus ojos en Gloria, la heredera de una poderosa familia de Hong Kong. La riqueza de su familia igualaba la de la familia de Oscar. Su apariencia, su figura, su educación, su linaje, todo en ella era perfecto. Era la auténtica diosa. A diferencia de otras mujeres, Gloria no mostraba ningún interés en Oscar. Cuando él intentó acercarse, por primera vez en su vida las cosas no fueron tan fáciles. Su rechazo despertó su curiosidad, y encendió en él un fuerte deseo de conquista. Oscar inició una persecución intensa. La colmó de relojes de lujo, bolsos de diseñador y autos deportivos. Pero Gloria ni se inmutó. Entonces cambió de estrategia. Empezó a levantarse temprano para comprarle el desayuno, a invitarla a almorzar, a encargarse personalmente de todos los detalles de su vida. Atento, dedicado, incansable, igual que yo lo había sido con él. Yo siempre estaba a su lado, como su sombra desde la infancia. Gloria también tenía una acompañante, su prima Sandra. Aquella noche, Sandra y yo estábamos frente al restaurante francés de lujo, viéndonos con mutua hostilidad, mientras esperábamos a nuestros respectivos jefes. Cuando Gloria y Oscar finalmente salieron, ella sonreía con elegancia. Gracias por la cena, dijo con suavidad. Puedo ver tu sinceridad, pero aún no es suficiente. Sandra me mostró el dedo medio.
con una mueca de desprecio. Y luego siguió feliz detrás de Gloria. Oscar frunció el ceño, pero no dijo nada. Sandra era la prima de Gloria, y no podía ofenderla. Gloria realmente parecía nacida para brillar. Hasta el movimiento de su cabello resultaba cautivador. Aparté la mirada de su figura esbelta y miré a Oscar. Sus ojos seguían fijos en ella. Oscuros, decididos, obsesivos. Ese fin de semana, Oscar organizó un paseo en yate e invitó a Gloria. Pero ella llegó acompañada de un hombre. La sonrisa de Oscar se congeló. ¿Y él quién es?, preguntó con ironía. Gloria sonrió con esa dulzura templada que derrite el corazón. Incluso yo, siendo mujer, me quedé embobada. Es Marco, mi amigo de la infancia, explicó con calma. Jugamos juntos desde siempre, durante todo el viaje. El rostro de Oscar fue una tormenta. Cada palabra suya destilaba sarcasmo. Al despedirse, alcancé a oír la voz amable de Gloria. Oscar, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Si tú puedes tener amigas, ¿por qué yo no puedo tener amigos? Eso suena un poco doble moral, ¿no crees? Oscar se quedó inmóvil. Y luego me miró, pensativo. Cuando Gloria se marchó, él caminó rápidamente hacia el estacionamiento. Oscar, espérame. Corrí tras él, llamándolo. No respondió. Cuando alcancé a rozar su manga, me apartó bruscamente. ¿Podrías dejar de seguirme de una vez? Tropecé, incrédula, viendo cómo sus ojos me miraban con fastidio, cansancio y desprecio, pero no dije nada. Al fin y al cabo, nunca tuve derecho a estar a su lado. Fue él quien me permitió permanecer cerca, y él mismo podía retirarme ese permiso. Me quedé quieta, mirando cómo su figura se perdía en la distancia, con un vacío helado abriéndose en mi pecho. Capítulo 03. Al día siguiente, Oscar no me esperó para ir juntos a la universidad. En el edificio de clases, me crucé con Sandra. Tenía una expresión llena de burla y satisfacción. Lily, tus buenos días están por terminar. Todavía me dolía haber sido ignorada por Oscar la noche anterior. Así que no tenía ánimo para discutir. Pero Sandra no me dejó en paz. Me agarró de la ropa y me empujó al suelo. Fruncí el ceño y le pregunté, furiosa, ¿qué te pasa? Ella se agachó frente a mí, mirándome desde arriba, y me dio unas palmadas en la cara con arrogancia. Te lo advierto, aléjate de Oscar. Él será el futuro yerno de mi familia. La miré con seriedad. Entonces, ¿tu familia va a compartir negocios con la mía? Sandra se quedó confundida. ¿Qué? Lo que oíste. Rodó los ojos. Sigue soñando. Me levanté y, sin pensarlo, le di una bofetada. De verdad creía que todos eran como Oscar. ¿Qué podía subirse sobre mí y mandar? Si no pueden ayudarnos en los negocios, no vengas a darme órdenes. Por cierto, eres bastante fea para tanta soberbia. Sandra enloqueció, se tapó la cara, furiosa, y se lanzó sobre mí. Yo no me contuve, me moví de lado, levanté la pierna y la derribé de una patada. Cayó de bruces al suelo. Ese golpe liberó la mitad de la rabia que llevaba acumulada. Exhalé profundamente y me fui directo a clase. Después de la clase, pensaba ir a buscar a Oscar. Pero él se adelantó. Cuando lo vi en la puerta, mi corazón dio un salto. Recogí mis cosas y corrí hacia él. Oscar. No respondió. Ni siquiera me revolvió el cabello como solía hacerlo. Su expresión era sombría. ¿Todavía estaba molesto por anoche? Pero yo no había hecho nada malo. Me miró de reojo y dijo solo, ven conmigo. Lo seguí obediente. El camino conducía al departamento de arte, donde estudiaba Gloria. Antes de llegar al salón de danza, escuché un llanto ahogado. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Gloria estaba consolando a Sandra, que lloraba a mares. Oscar me llevó hasta ellas y dijo, seco, discúlpate. Abrí los ojos de par en par. ¿Él la estaba defendiendo? Ella empezó, protesté. Oscar ignoró mis palabras. Su tono fue helado y autoritario. Lily, discúlpate. No, por primera vez en mi vida. Me negué a obedecerle. No se lo esperaba. Su rostro se endureció con furia. Si no te disculpas, no vuelvas a aparecer frente a mí. Lo miré incrédula. Antes, siempre me protegía cuando alguien me atacaba. Ahora, él era quien me lastimaba. Giré la cabeza y miré con rabia a Gloria y a Sandra. Gloria habló suavemente. Oscar, fue solo una pelea entre chicas. No lo tomes tan en serio. Pero la próxima vez, mejor no golpearle la cara. A todas nos gusta vernos bien. Parecía interceder por mí, pero en realidad me culpaba, como era de esperar. Oscar frunció más el ceño. No había ni una pizca de compasión en su mirada. Entonces lo entendí. Solo quería quedar bien con Gloria. Si no lo hacía,
Eso podría retrasar su conquista. Las lágrimas me nublaron la vista. Y el orgullo me dolía como una espina. Tras unos minutos de silencio, murmuré con desgano: lo siento. Sandra dejó de llorar de inmediato y levantó la cabeza. Después de dejarme así, ¿solo dices, lo siento? Entonces vi su rostro, hinchado y amoratado, irreconocible. Parpadeé, sorprendida. ¿La había golpeado tan fuerte? Tu cara. Antes de terminar, paf. Sandra me abofeteó con fuerza. El ardor fue instantáneo. El calor me subió a la cabeza. Alcé la mano para devolverle el golpe. Pero Oscar me agarró la muñeca. Intenté soltarme. Grité: Oscar. Ella me pegó. Perfecto. Estamos a mano. Me quedé helada. El chico que me había cuidado toda la vida, ahora me miraba como a una extraña. Su ceño fruncido. Sus ojos llenos de desaprobación. Solté su mano con rabia y salí corriendo, mientras las lágrimas me quemaban los ojos. Capítulo 04. Oscar y yo entramos en una guerra fría. Ya no me esperaba para ir a la universidad. Cada mañana, lo único que veía era el humo del escape de su coche alejándose. En la escuela, evitaba cruzarse conmigo, como si temiera que volviera a pegarme a él. Así que decidí dejarlo estar. El silencio era más digno que la humillación. Mi padre lo notó enseguida. Durante varias semanas seguidas pasé los fines de semana en casa. Su preocupación crecía día tras día, hasta que, finalmente, no aguantó más. Lily, ¿te peleaste con Oscar? No respondí. Suspiró y me habló con voz cansada. Desde hace un mes, los negocios van de mal en peor. Contratos cerrados se cancelan sin motivo. Si seguimos así, ni siquiera podremos mantener las apariencias. Quizás podrías hablar con Oscar, ver qué pasa. Miré su cabello encanecido y su rostro surcado de arrugas de preocupación. Me dolió el corazón. Cuando él heredó la empresa familiar, ya estaba en ruinas. Pero, por orgullo, siguió luchando con todo lo que tenía. Por eso yo había seguido siendo la sombra obediente de Oscar, porque cada vez que veía a mi padre inclinarse ante los poderosos, me hervía la sangre de impotencia. Si complacer a Oscar significaba que mi padre podría mantener la cabeza en alto, si eso nos daba un poco de paz, entonces, ¿qué importaba humillarme un poco más? Si yo no lo buscaba, Oscar jamás me buscaría. Nunca lo había hecho. Y la única vez que vino a mí por iniciativa propia, fue para reprenderme por otra persona. El lunes volví a la universidad. Caminaba nerviosa frente al despacho de Oscar. Las noticias estaban llenas de fotos de él con Gloria. Salidas, cenas, rumores, todo el mundo hablaba de ellos. Ya no sabía con qué cara presentarme ante él. Entonces escuché una voz cargada de burla. Pero si es la señorita Lily. Ese tono venenoso solo podía ser de Emma. Ella estaba viviendo su mejor momento. La familia de Oscar apoyaba a la suya. Su negocio prosperaba. Y todos los trataban con deferencia. Antes, cualquiera que me humillara acababa en la lista negra de Oscar. Ahora, él ya no era el mismo. ¿Qué pasa?, se burló. ¿Vienes a buscar a Oscar? Algunas personas no saben cuál es su lugar. Una perrita faldera soñando con convertirse en fénix. Pero los príncipes son para las princesas. Su voz era un veneno suave. La miré con frialdad. ¿Y tú qué eres? ¿Una gallina o un cuervo? Si yo no podía ser un fénix, ¿por qué ella sí? Tú. Mi respuesta la dejó sin palabras por un momento. Pero enseguida sonrió con sarcasmo. Quizás no sea un fénix, pero soy amiga de la princesa heredera. Y tú, querida, estás destinada a ser simple relleno. Ya lo verás. Te echarán de la capital muy pronto. Dicho eso, cruzó los brazos y se alejó contoneándose. ¿Echarme de la capital? ¿A mí? ¿Emma, amiga de la princesa heredera? Recordé lo que Sandra había dicho. Todo empezaba a encajar. Emma debió de hablar mal de mí ante Gloria. Al final, no vi a Oscar ese día. Se había ido con Gloria a Hong Kong. No importaba. La fiesta por el 50 cumpleaños de su madre se acercaba. Y allí, sin duda, él estaría. Capítulo 05. Llegó el fin de semana. Políticos, empresarios y figuras de alto rango acudieron a celebrar el 50º cumpleaños de la madre de Oscar. Miré por toda la sala, pero no vi ni a Oscar ni a Gloria. Después de los discursos de los señores Grant, comenzó el baile de apertura. Las luces brillantes se apagaron, y los focos de colores iluminaron el centro del salón. Entonces, bajo el resplandor cambiante, apareció la pareja perfecta en la pista de baile. La música comenzó. Él, apuesto, ella, deslumbrante. Sus movimientos eran elegantes y armoniosos. Al terminar la danza, la sala estalló en aplausos. Ambos hicieron una reverencia y se retiraron. El público sonreía, encantado. Los seguí a cierta distancia.
buscando un momento para preguntarle a Óscar si realmente había intervenido contra los negocios de mi familia. Subí al entrepiso, y me quedé helada. Óscar y Gloria se estaban besando apasionadamente. Abrí los ojos de par en par, petrificada. Luego, sin pensar, me escondí detrás de una puerta de madera. El sonido de sus besos, susurros y respiraciones llenó el aire. Después de lo que pareció una eternidad, se separaron. Óscar le ofreció una copa de vino tinto. Ambos se apoyaron en la barandilla, hablando con dulzura. ¿Cuándo se va a alejar ese amigo tuyo de infancia?, preguntó él. Gloria sonrió, moviendo la copa entre los dedos. Qué malo eres. Tú tienes amigas, pero yo no puedo tener amigos. Óscar le susurró algo al oído. No pude escucharlo. Solo oí la respuesta de Gloria. Bueno, eso dependerá de tu comportamiento. Permanecieron abrazados un largo rato antes de irse. Salí de mi escondite con el corazón helado. Por primera vez supe que, probablemente, ya no había lugar para mí junto a Óscar. ¿Y ahora qué pasaría con mi familia? Bajé las escaleras, completamente aturdida. Sandra, Emma y Marco me miraron desde lejos, alzando sus copas con una sonrisa provocadora. Solo quería huir. Corrí al baño y me quedé frente al espejo, respirando con dificultad. Entonces una voz sonó desde la puerta. ¿Sabes por qué tu familia se convirtió en la espina de Gloria? Emma estaba allí, recostada contra el marco, sonriendo con malicia. Solo le conté a Gloria que tu familia tenía un compromiso infantil con la de Óscar. Su familia necesita a los Grant para expandirse en la capital. Óscar es su objetivo principal. Te conviene apartarte mientras puedas. La familia de Gloria se mueve tanto en los negocios como en la sombra. No querrás enemistarte con ellos. ¿Un compromiso infantil? Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo ocurrió eso? Levanté la vista para preguntarle, pero Emma ya se había ido. Volví al salón. Óscar hablaba con unos invitados. Gloria no estaba allí. Corrí hacia él. Solo quería explicarle que no tenía segundas intenciones, que lo único que deseaba era paz entre nuestras familias. Capítulo 06. Pero antes de llegar, Sandra se interpuso en mi camino. Perrita faldera, ¿a dónde crees que vas? No es asunto tuyo. Apártate. ¿Así me hablas? ¿Quieres que te deje en ridículo otra vez como la vez pasada? Tú me tendiste una trampa. Sandra se encogió de hombros con descaro. Claro que sí. ¿Y qué? Eres solo el contraste perfecto para mi hermana. Mientras ella exista, Óscar siempre estará de nuestro lado. Reí con frialdad. Hablas como si fueras la mujer de Óscar. Solo era una prima. Y ya se creía intocable. Su mirada se ensombreció. Miró por encima de mi hombro y dio un paso hacia mí. Apártate, dije con fastidio. Una chispa de malicia cruzó por sus ojos. En un segundo, nuestras posiciones se invirtieron. Sandra tropezó hacia atrás, directamente contra la torre de copas de vino. Intenté sujetarla, pero fue inútil. Las copas se rompieron con un estruendo, y el vino rojo se derramó por todo el piso. El ruido atrajo todas las miradas. Lily, sollozó Sandra. ¿Por qué siempre me haces daño? ¿Qué te hice yo? Su voz temblaba, llena de falsa inocencia. Cientos de ojos se clavaron en mí. No fui yo, intenté decir. Óscar se acercó con el ceño fruncido. Corrí hacia él, sujetándole la manga. Óscar, ella se cayó sola. No fui yo. Gloria ayudó a levantar a Sandra. Mientras el médico de la familia revisaba su brazo, Gloria frunció las cejas. Miró a Óscar y calló. Su silencio lo dijo todo. Óscar apartó mi mano con frialdad. Lily, ¿puedes dejar de meterte en líos? Siempre tengo que ir detrás de ti arreglando tus desastres. No, no es así. Ellas me provocaron. Dijeron que nuestras familias tenían un compromiso. Por eso Gloria me odia. Óscar me miró con decepción. Decían que tenía sentimientos por mí. Y no lo creí, pero escucharlo de tus propios labios lo confirma. Volteé hacia Emma. Sonreía, satisfecha. Gloria y Sandra también me miraban, disfrutando del espectáculo. Caí en su trampa. Entonces la madre de Óscar apareció, con una sonrisa diplomática. Lily, cariño, siempre te he considerado como una hija. Tú y Óscar son como hermanos. Mis padres se inclinaron ante los señores Grant. Lily es impulsiva. La educaremos mejor. Lamentamos los inconvenientes, pero yo ya no escuchaba. Solo buscaba la mirada de Óscar. Él dio media vuelta para ir tras Gloria. Desesperada, agarré el borde de su chaqueta. Óscar. Él se giró, la mirada helada. Lily, ¿puedes dejar de perseguirme toda la vida? Aléjate de mí. Me cansa solo con verte. El hielo en sus ojos me paralizó. Solté su ropa. Él me miró una última vez, y se alejó tras Gloria. El salón seguía lleno de risas y murmullos.
pero yo me sentía sola, sumergida en un abismo de hielo. Capítulo 07. Desde que Oscar expresó públicamente su desprecio hacia mí en el banquete, los negocios de mi familia se hundieron aún más. Mi padre estaba agotado. Mi madre, angustiada. Yo seguía queriendo intentarlo. Hablar con Oscar. Pedirle ayuda. Buscar una salida para nosotros. Pero ahora, ni siquiera podía acercarme a él. Esperaba fuera de su facultad. Me sentaba frente a su casa. Intentaba conseguir una cita a través de su asistente. Todo en vano. No lograba ver ni un solo cabello suyo. Volvía a casa una y otra vez, cargada de frustración, hasta que un día, Sandra, Emma y un grupo de sus pequeñas seguidoras me cerraron el paso. No tenía ánimo para discutir. Intenté pasar de largo, pero me rodearon. Las miré fríamente. Apártense. Sandra cruzó los brazos, con una sonrisa provocadora. No. ¿Y qué vas a hacer? Le hizo una seña a una de las chicas. Y enseguida varias se acercaron, tocándome, empujándome. La rabia me subió a la garganta. Lárguense, grité, pero ignoraron mi furia. Se volvieron aún más agresivas. Después de otro empujón, sentí que la sangre me hervía, los ojos me ardían. Les advierto, dije con voz baja y temblorosa. Váyanse antes de que se arrepientan. Sandra soltó una risita burlona. ¡Ay, qué miedo! Vamos, chicas, veamos qué pasa si enfadamos a la señorita Lily. Con esa orden, todo se descontroló. Me tiraron del cabello. Me desgarraron la ropa. Me empujaron una y otra vez como si fuera un juguete. La furia me nubló la vista. Atrapé una mano que me tocó. La retorcí. Crack. Un grito. Di una patada. Derribé a dos. Y abofeteé a otra hasta dejarla llorando en el suelo. Cuando todas quedaron tiradas, me giré hacia Sandra y Emma, dos señoritas arrogantes, sin idea de con quién se estaban metiendo. De niña, unos secuestradores me tomaron como rehén, para chantajear a la familia de Oscar. Desde entonces, él y yo entrenábamos artes marciales juntos. Por eso, en el banquete, le resultó tan fácil creer que yo había golpeado a Sandra, porque sabía que podía hacerlo. Pero no, algo no encajaba. Si Sandra conocía mi fuerza, entonces esto era una trampa, un montaje. Un escalofrío me recorrió la espalda. De pronto, Sandra cayó al suelo, gimiendo, con el rostro pálido y las manos sobre el vientre. «Cuñado, ayúdame», murmuró. «¿Cuñado?» Levanté la cabeza, seguí su mirada, y vi unos ojos fríos y oscuros fijos en mí. «Oscar». Me quedé paralizada. Todo parecía incriminarme. No había nada que explicar. Gloria ordenó que se llevaran a Sandra y a Emma. Oscar se dio media vuelta para irse, pero se detuvo tras unos pasos. Giró apenas el rostro, lo suficiente para que la luz dibujara su perfil. «Lily», dijo con voz grave. «Creo que nunca llegué a conocerte de verdad». Sus palabras dolieron más que cualquier golpe. Sentí un nudo en la garganta, dolor, vergüenza, impotencia. Quise hablar, pero no salió sonido alguno. Las lágrimas me nublaron la vista. El aire me faltaba. Caminé tambaleante hasta casa. Vacía, como un fantasma errante, en la habitación oscura. Me desplomé sobre la cama. Sin fuerzas. Dormí un día y una noche entera. Sin soñar. Sin despertar. Capítulo 08. A la mañana siguiente, bajé las escaleras como un fantasma. Toda la casa estaba oscura y silenciosa. Vacía, sin una sola luz encendida. Fui a servirme un poco de agua, pero el dispensador estaba seco. Mis padres no estaban por ningún lado. Me senté en el sofá, con un nudo en la garganta, a punto de romper a llorar. Desde el cuarto del servicio, llegó un ruido. Me giré. Era Mónica, la empleada doméstica, con una maleta en la mano, mirando hacia atrás a cada paso como si no quisiera irse. Al verme, su rostro se iluminó, como si hubiera encontrado un salvavidas. «Señorita Lily, por favor», suplicó. «¿Podría hablar con el señor y la señora? No queremos que nos despidan, aun si bajan el sueldo, o incluso sin salario. Está bien, llevo muchos años trabajando aquí, no quiero irme. Sé que su familia saldrá adelante». Su voz temblaba, pero no paraba de hablar. Yo estaba aturdida, como si mis pensamientos fueran niebla. Después de un largo silencio, logré preguntar, ronca, ¿despedirlas? ¿Qué dificultades? Mónica se limpió las lágrimas. El señor y la señora no han dormido en días buscando inversión. Algunos productos salieron defectuosos y enfrentan demandas millonarias. Solo entonces entendí que todo se estaba desmoronando. Le tomé la mano. «Por favor, no se vaya todavía. Espéreme». Mi voz se quebró.
Déjeme pensar qué puedo hacer. Al final, se quedó, pero ya no había dinero ni para comer. Le entregué todo lo que me quedaba, para que administrara la casa. Luego salí a buscar a mis padres. Los encontré frente al edificio de la empresa. Rodeados por una multitud furiosa, los gritos llenaban el aire. Exijan una explicación. Mi hija murió por comer sus productos. Mi hijo sigue en cuidados intensivos. Mis padres estaban al frente, con los empleados detrás, tratando de calmar a la gente, pero algunos habían llamado a la prensa. Los reporteros ya filmaban todo, hambrientos de escándalo. Entonces vi a un hombre en la multitud, con un cuchillo en la mano. El pánico me heló la sangre. Papá, cuidado. Corrí hacia adelante, y le di una patada al arma, que voló por los aires. La multitud se volvió loca. Nos costó un mundo controlarla, y cuando por fin lo hicimos, aparecieron los obreros exigiendo su salario. 2 meses sin cobrar. Pasamos horas intentando apaciguarlos. Cuando todo terminó, la oficina parecía un cementerio. Mi padre estaba desplomado en su silla, agotado, vencido. Mi madre lloraba en silencio. Entonces él empezó a golpearse la cara. Todo es culpa mía. Soy un inútil. Voy a destruir la empresa. Corrí a detenerlo. Papá, por favor, no es tu culpa. Él lloraba desconsolado. Se limpió el rostro. Con voz quebrada, murmuró, tendremos que declararnos en bancarrota. Bancarrota. La palabra me atravesó el pecho. Una parte de mí pensó que quizás era inevitable, que al fin se acabaría la carga, pero luego dijo algo que me heló el alma. Un hijo indigno como yo solo puede bajar al infierno y pedir perdón a los antepasados. Mi mente se vació, el miedo me paralizó. Para mi padre, la empresa era su vida. Si la perdía, podría realmente quitarse la suya. Papá, no, por favor. Espere un poco. Iré a hablar con Oscar. Le suplicaré. Pero no haga nada. Él no me escuchaba. Estaba sumido en la desesperación, planeando su final. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sin pensarlo, tomé mi bolso. Salí corriendo. Y pedí un taxi directo a la empresa de Oscar. Capítulo 09. Quiero ver al vicepresidente. La recepcionista sonrió con cortesía. Lo siento, señorita. Necesita una cita previa para poder verlo. Así de cruel es la realidad. Cuando tenía buena relación con Oscar, estas mismas personas que hoy me miraban con burla, eran las que me llevaban sonrientes hasta la oficina del presidente. Ahora, ni siquiera tenía derecho a poner un pie dentro del edificio. Así funciona este mundo. Adulan al poderoso, pisotean al débil. Nada más que las reglas del juego social. Intenté entrar a la fuerza, pero los guardias me arrastraron hacia afuera. Quiero ver a Oscar. Dígale que salga. Uno de ellos se rió con desprecio. Nuestro jefe no recibe a cualquiera. Me dejé caer al suelo, sin fuerzas, presa del miedo y la humillación. Entonces apareció Cameron, el asistente de Oscar. Me miró unos segundos y dijo en voz baja, el señor Grant no está en la oficina. Tal vez se encuentre en su casa. En casa. Corrí hacia allá de inmediato, pero hasta los sirvientes, que antes me saludaban con amabilidad, ahora me hablaban con frialdad profesional. El joven amo no ha regresado últimamente, desde que empezó su relación con Gloria. Casi nunca lo veía allí. Al darme la vuelta, vi sobre la mesa de té una invitación, lanzamiento de un nuevo producto. Memoricé el lugar. Al día siguiente, busqué la información en internet, y me infiltré en el evento disfrazada. Cuando terminó la presentación, me quedé en la salida, el único camino por donde él debía pasar, y lo vi. Nuestros ojos se encontraron, pero su mirada era fría, distante. Ni siquiera se detuvo. Intentó irse. Extendí el brazo y lo detuve. Oscar. Giró apenas la cabeza. Su voz, carente de emoción. ¿Qué quieres? Tragué saliva. Oscar, por favor, salva nuestra empresa. Si él intervenía, todo podría solucionarse. Razón. La palabra me paralizó. Nunca me había pedido razones antes. Toda mi vida habíamos vivido bajo la sombra de su familia. Una razón. Jamás la había necesitado. Mi voz tembló. Por los años que hemos crecido juntos. Oscar soltó una carcajada breve, afilada. ¿Por los años de amistad? Más bien, por los servicios que pagué. ¿Servicios? ¿Así me veía? ¿Como un simple trato comercial? Mi corazón tembló. Los dedos se me cerraron, temblorosos. Por un momento quise rendirme, pero la imagen del rostro pálido de mis padres se clavó en mi mente. No podía hacerlo. Levanté la mirada, con lágrimas y voz rota. Te lo ruego, ayúdanos. Temo que mi padre haga una locura. Oscar me miró con una sonrisa cruel.
¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ya terminé con mi caridad. No vuelvas a buscarme. Lo sujeté de la manga. Su expresión se endureció de inmediato. Me apartó con violencia. Y la fricción me dejó la mano roja y ardiente. Tengo asuntos importantes. Te aconsejo que no me hagas enojar. Cameron se interpuso entre nosotros. Oscar metió las manos en los bolsillos. Y se alejó sin volver la vista. Lo observé alejarse, sintiendo como mi corazón se hundía cada vez más. No sé cómo salí de aquel edificio. Solo recuerdo que, al poner un pie afuera, un furgón negro se detuvo frente a mí. Unas manos me sujetaron. Y me arrastraron al interior. Capítulo 10. Media hora después, me arrancaron la venda de los ojos. La vista borrosa empezó a aclararse. Y cuando reconocí a la persona frente a mí, fruncí el ceño. Sandra. Sandra me miró con una sonrisa helada y cruel. Lily, ya no tienes a tu protector. Quiero ver qué tan altiva eres ahora. Una bofetada me golpeó la cara. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Quise devolver el golpe. Pero entonces noté que mis manos y mis pies estaban atados. No podía moverme. La miré con furia. ¿Qué quieres? Sandra soltó una carcajada. ¿Qué crees? Venganza. Me golpeaste más de una vez. Y yo, querida, no olvido ni perdono. Cerré los ojos un instante. Sabía que, en sus manos, no tenía escapatoria. Los golpes empezaron a caer. Precisos, dolorosos, uno tras otro. El sudor frío me cubría el cuerpo. Respiraba con dificultad. Cuando dejé de reaccionar, Sandra se aburrió. TSK, ya no tiene gracia. ¿Por qué no jugamos un poco? Se agachó a mi lado, sonriendo con malicia. Llama a Oscar. Si viene a salvarte, te dejaré ir. Si no, ya sabes, no será mi culpa. ¿Llamar a Oscar? Hacía tanto que no me contestaba. ¿Lo haría ahora? Por orden suya, sus hombres me desataron. Apenas quedé libre. Me desplomé en el suelo. Vamos, llámalo, dijo Sandra con frialdad. Si aún le importas, saldrás viva de aquí. No quería hacerlo. No quería humillarme otra vez, pero los recuerdos se agolparon. Su voz, su risa, las promesas que rompió. Todavía quedaba una chispa de esperanza. Con las manos temblorosas, marqué su número. 1 vez, 2, 3. Silencio. Probé por WeChat, por QQ, incluso por Alipay. Nada. Solo el pitido interminable de la desconexión. Sandra fingió sorpresa. Ay, claro. ¡Qué cabeza la mía! Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Oscar debe estar ocupado preparando regalos y decoraciones. ¡Qué envidia! ¿No? Así que esa era su asunto importante. Una fiesta. Reí entre lágrimas. El dolor en mi abdomen se intensificó. Espasmos agudos me recorrieron el cuerpo. Sandra me observó y sonrió con burla. Ya que no responde, déjame intentarlo a mí. Marcó una videollamada. Cuñado, dijo con voz melosa. ¿Estás ocupado? Ajá, respondió él secamente. Lily quiere decirte algo. Al oír mi nombre, Oscar frunció el ceño. Pero no colgó. Hipócrita. Ignoró mis llamadas. Pero contestó la de ella. Sandra giró la cámara hacia mí. Debía verme horrible, llorando, ensangrentada, con la mirada vacía. Mi voz apenas salió. Oscar, ayúdame. Él habló con tono frío, cortante como el hielo. Lily, ¿qué truco es este ahora? Conozco tus habilidades mejor que nadie. Sandra jamás podría vencerte. Y aunque fuera verdad, no me molestes más. Detrás de él, se veía una terraza decorada con luces doradas. Una fiesta elegante. Y Gloria en el centro, rodeada de risas. Oscar colgó. Así, sin más. El último hilo de esperanza dentro de mí se rompió. Sandra chasqueó la lengua. TSK, qué patética. Me quedé tirada. Inerte, vacía. Oscar. Ya no era el mismo Oscar. Sandra me miró con desdén. Qué aburrido. Tengo que ir al cumpleaños de mi hermana. Que pases una buena noche. Lily. Se fue, pero dejó atrás a 5 hombres fornidos, que se acercaban con sonrisas obscenas. Sus risas retumbaron, mientras el miedo me helaba la sangre. Capítulo 11. 3 años después, casa de Oscar. Mi padre fue invitado al aniversario de plata de los padres de Oscar. En este tipo de eventos sociales, él se movía con soltura, sonreír, elogiar, inclinarse, el arte de sobrevivir. Acababa de brindar con uno de los invitados importantes, cuando, al girarse, chocó con alguien. Perdón, lo siento mucho. Levantó la vista, y se quedó helado. Era Oscar. Oscar habló con aparente naturalidad. Tío. Oscar, no, por favor, no diga eso.
No lo merezco. Mi padre forzó una sonrisa, tratando de alejarse discretamente, pero el rostro de Oscar se ensombreció de inmediato. Detente. La voz sonó como un látigo. Mi padre se volvió rígido. Dio media vuelta. Y se quedó a 1 metro, encorvado. ¿Tiene alguna instrucción para mí? Oscar bajó el tono, medido. Lily, mi padre lo interrumpió rápido. No se preocupe, Oscar. Ya la comprometí con otro hombre. No volverá a molestarlo. Oscar se quedó quieto, con una expresión vacía, como si algo se hubiera roto dentro de él. Repite eso. El peso de su voz era asfixiante. Mi padre, sudando frío, obedeció. Puede estar tranquilo. Le he prometido la mano a otro. No lo incomodará nunca más. Al oírlo por segunda vez, el rostro de Oscar se transformó. Estrelló la copa contra el suelo. El cristal se hizo trizas. Y el vino se derramó como sangre sobre el mármol. Todos alrededor se quedaron en silencio, atónitos. Mi padre aprovechó el momento, y escapó. Esa misma noche. Me llamó desde Beijing. Hija mía. Atendí medio dormida. Era madrugada en mi país. Mi padre casi nunca llamaba a esa hora. Papá, ¿qué ocurre? Lily, escóndete. No vuelvas. ¿Qué pasó? Me contó lo del vaso roto. El arranque de furia de Oscar. Y como todos se quedaron helados. Mientras tanto, en el despacho de Oscar, él observaba a un grupo de técnicos que trabajaban sobre un monitor. La voz de mi padre y la mía se escuchaban con total claridad, desde un pequeño dispositivo de rastreo. ¿Pueden localizarla? El jefe técnico frunció el ceño, tecleando sin parar. Después de unos segundos, se oyó una serie de pitidos. Listo. En Londres. Yo ya no podía dormir. Me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad seguía despierta. Coches, luces de neón, ruido constante. Parecía otra versión de Beijing, y los recuerdos volvieron. Aquella noche, hace 3 años, alguien me salvó. Esa persona grabó todo. Y yo usé el video para amenazar a Gloria. Sandra, al fin y al cabo, solo era una sirvienta con apellido. La verdadera influencia venía de Gloria, la hija del patriarca, la que movía los hilos. Le dije, si no haces lo que quiero, publicaré el video y mostraré lo que Sandra me hizo. La opinión pública destruirá a tu familia. Y añadí, cuanto más ataquen a mi familia, más me aferraré a Oscar. Haré público nuestro compromiso infantil, y te convertiré en motivo de burla. Gloria cedió. Aceptó ayudar a nuestra empresa, con una condición, que yo desapareciera. Así que lo hice. El día que me fui, llovía a cántaros en Beijing, por miedo a que Oscar descubriera mi partida. Gloria hizo una inversión inmediata en nuestra compañía. Mis padres fueron al acto de inauguración, posando bajo paraguas y sonrisas falsas. Yo, en cambio, estaba sola. Esa noche tomé un vuelo a Inglaterra. No miré atrás. Oscar ya me había destrozado el alma. No quedaba nada que lamentar. Le pedí a mis padres que borraran mis registros, que cambiaran mi nombre, y así, en un país lejano, comencé una nueva vida, desde cero. Capítulo 12. Poco después de mi partida, Oscar y Gloria se comprometieron. La ceremonia fue fastuosa, transmitida en vivo a todo el mundo, incluso en el extranjero. Terminé viéndola. Ese mismo mes llegué a Inglaterra, y fue allí donde conocí a Hudson. Era culto, amable. Pertenecía a una familia influyente, y ayudó discretamente a mis padres y a mí. Con el tiempo, mis padres se reunieron con él en varios países. Quedaron encantados, y le pidieron que me cuidara bien. El dinero que Gloria había dado solo había salvado temporalmente la empresa. Aún quedaban deudas por cubrir. Hudson ayudó a mi padre a resolverlo todo. Y así la compañía se libró de la bancarrota. Yo solo quería que nos dejaran en paz. Podía pasar mi vida entera en el extranjero, sin volver jamás. Al principio, Inglaterra me resultó insoportable. Sola, perdida, sin rumbo ni consuelo. Pero con el tiempo, descubrí algo curioso. Aquí todo gira en torno al té. Té del desayuno, té de la tarde, té de despedida, té del trabajo. Todo tenía su propio té. Así que abrí una casa de té de estilo chino, especializada en tés finos y bocadillos tradicionales. Fue un éxito inesperado. De una tienda pasé a 2, de 2 a 3, hasta convertirme en una cadena con sedes en toda Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, para ayudar a mi familia, me convertí en distribuidora internacional, introduciendo nuestros productos, sí, incluso los picantes snacks chinos, en supermercados occidentales. Por fin la empresa volvió a tener beneficios, tras años de pérdidas. Hoy mi vida es tranquila.
Estaba en mi oficina revisando las cuentas. Toc, toc, toc. Adelante. ¿Estás ocupada? Levanté la mirada. Hudson entró con una bandeja de té de la tarde. No mucho. Me levanté y me senté en el sofá, probando un sorbo de té. Entonces saqué un sobre y lo empujé hacia él. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Ábrelo. Hudson lo abrió. Al ver el contenido, comprendió enseguida. Su rostro se ensombreció. Lily, ¿de verdad quieres que llevemos las cuentas así? Le sonreí suavemente. Hasta entre hermanos se aclaran las deudas. Si te devuelvo lo que te debo, podremos hablar en igualdad. Mi negocio prosperó gracias a ti. Y siempre estaré agradecida. Le di una palmadita en el hombro. No te pongas serio. Saldar estas deudas me deja tranquila. ¿Preferirías que siguiera viviendo con esa carga? Hudson relajó la expresión, algo conmovido. Aproveché el momento. Ahora que estoy libre de deudas, te invito a cenar, por más años que haya pasado fuera. Mi corazón sigue perteneciendo a la cocina china. Fuimos a un restaurante famoso llamado Hisui, un lugar muy apreciado por su autenticidad. El nombre significa embriagarse de vino, saciarse de virtud. Solo con eso se notaba el amor del dueño por la cultura china. Cómo quedaba lejos de casa. Nunca habíamos tenido ocasión de ir. Esa noche, por fin lo hicimos. Pedimos varios platos clásicos. Antes de empezar, me levanté. Voy al baño un momento. Salí del reservado. Disculpe, ¿dónde está el baño? La camarera señaló hacia el otro lado. Por allí. Gracias. Al salir, revisaba el teléfono, distraída. De pronto, alguien bloqueó mi paso. Con permiso, dije sin mirar. ¿Podría apartarse? La persona no se movió, ni un gesto. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Bajé el teléfono y levanté la vista. Capítulo 13. Por un instante, el tiempo se detuvo. El mundo alrededor se volvió silencio y vacío. Oscar y yo nos quedamos inmóviles. Sentí como una vieja cicatriz, que creía curada. Volvía a abrirse dentro de mí. Recuerdos que había enterrado se abrieron paso a la fuerza. El lago tranquilo de mi corazón volvió a agitarse. No recuerdo cómo regresé al reservado. ¿Qué pasa? Fuiste al baño y volviste pálida. La voz de Hudson sonaba preocupada. Forcé una sonrisa. Nada, estoy bien, bromeó. ¿Será que te llegó la buena noticia del mes? Solté una risa involuntaria. Cállate y come antes de que se enfríe. Pensé que Oscar ya se habría ido, pero al salir del restaurante, estaba allí, sin previo aviso. Le lanzó un puñetazo a Hudson, y otro más, completamente fuera de control. ¡Basta!, grité, tratando de detenerlo. Pero parecía no escuchar, sin otra opción. Atrapé su brazo y contraataqué, golpeándolo con fuerza. Finalmente se detuvo, y entonces vi su rostro, una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Dolido? Él, que acababa de golpear a mi pareja. Lo ignoré y me volví hacia Hudson. ¿Estás bien? Tenía el rostro destrozado, pero esbozó una sonrisa débil. Estoy bien, vamos al médico. Lo ayudé a levantarse. Antes de salir, miré a Oscar por precaución. Él seguía allí, los ojos enrojecidos, mirándome con algo imposible de descifrar. No le presté más atención. Me fui. Creí que todo había terminado, pero esa noche, al volver a casa, lo encontré apoyado en mi puerta. Apreté el bolso entre los dedos. Por un momento dudé, después respiré hondo. ¿De qué tenía miedo? No había hecho nada malo. Quien tiene la conciencia limpia no teme los golpes del destino. Así que caminé con calma. Abrí la puerta bajo su mirada. Entré, y cerré detrás de mí. Estaba tan cansada, que caí dormida al instante. A la mañana siguiente, abrí la puerta, y un cuerpo cayó al interior. Me quedé helada. Era Oscar, el rostro pálido, la frente cubierta de sudor frío. Completamente inconsciente, me quedé quieta, luchando entre la compasión y el rencor. Finalmente me agaché, intentando ayudarlo, pero al acercar la mano, el recuerdo del dolor, de los golpes de Sandra, de la humillación, me atravesó el cuerpo. Temblé, y entonces, retiré la mano, y con un movimiento seco, lo empujé fuera de la puerta. Cerré, y me marché. Lo dejé allí tirado, sin sentido. No sabía qué juego estaba representando. Y no me importaba. Tengo una nueva vida ahora, una vida ordenada, suficiente. Ya no soy la chica que se arrastraba detrás de Oscar, en busca de su aprobación, viva o muerta. Su existencia ya no me concierne, pero desde ese día, Oscar se convirtió en una sombra, donde quiera que iba. Lo veía, cuando comía fuera,
Estaba al otro lado del cristal, en los museos. Aparecía en cada esquina, en el trabajo. Esperaba frente al edificio, y cada noche, sin falta, se quedaba frente a mi puerta, si Hudson y yo coincidíamos. Hudson terminaba golpeado, 2 meses así, sin que yo le dijera una sola palabra. Pensé que era un capricho pasajero. Me equivoqué. Incluso su asistente, Cameron, me miraba desde lejos, como queriendo advertirme de algo. En la oficina, la gente susurraba, y los vecinos empezaron a evitarme, como si estuviera marcada, acechada por algo oscuro, que se negaba a dejarme en paz. Capítulo 14. Esa noche, cuando regresé a casa, Oscar no estaba. Solté un suspiro de alivio, y aún así, sentí un pequeño vacío en el pecho. Entré, cerré la puerta como siempre, todo en una sola línea, limpio, controlado. Duermo ligero, a mitad de la noche, medio dormida. Escuché el clic de una cerradura, mi cuerpo se tensó al instante. En la oscuridad, me levanté despacio. Tomé un palo de madera, y me escondí detrás del sofá. Un hombre alto registraba la habitación, abriendo cajones, moviendo muebles. Entró al dormitorio, vio la cama vacía, y se puso en guardia. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían los oídos. Pensé en ofrecer dinero, pero su forma de moverse decía que eso no bastaría. Empezó a buscarme, sin más salida. Ataqué primero, aprovechando que estaba distraído. Golpeé su espalda con todas mis fuerzas. Gritó, se giró, y contraatacó. Fue entonces cuando vi que no estaba solo. 2 hombres, ambos enormes, aunque yo sabía defenderme. No podía con 2 armas a la vez. Uno sacó una navaja. La hoja brilló bajo la luz de la calle, entre el reflejo y el cansancio. Recibí una patada que me tiró al suelo. El cuchillo bajó. Rodé, esquivando por poco, pero las fuerzas me abandonaban. Uno me sujetó los brazos. El otro levantó la hoja. Cerré los ojos. Entonces, ¡bam! La puerta se abrió de una patada. Oscar irrumpió, derribando al hombre del cuchillo. Aproveché el momento y me solté. Entre los dos redujimos a los agresores, y llamamos a la policía. Después del interrogatorio, nos dejamos caer en el sofá, exhaustos. Iba a darle las gracias. Pero antes de hablar, Oscar se desplomó, inconsciente, fuera de la habitación del hospital. Cameron fruncía el ceño. Señorita Lily, el señor Oscar lleva 2 meses sin comer ni dormir bien. Su cuerpo ya no aguanta. En realidad, antes de terminar, el médico llamó a los familiares. Entré. Oscar estaba pálido, frágil, y por primera vez en años, sentí compasión. ¿Cómo te sientes? Él sonrió débilmente, con la misma dulzura de cuando éramos niños. No es nada. Y luego, con voz suave, déjame pelarte una manzana. Me quedé helada, solo lo dije por decir. Y recordaba que odiaba las manzanas. Aún así, me senté y empecé a pelarla. El silencio se llenó con el roce del cuchillo contra la fruta. Cuando terminamos, la incomodidad volvió. Miré el reloj. Si tienes cosas que hacer, puedes irte, dijo. No dudé. De acuerdo, entonces me voy. Al cerrar la puerta, vi por el cristal como su sonrisa se desvanecía. Pero, Oscar, esto no es culpa mía. Cada uno paga por lo que hace. Pensé que se quedaría en el hospital unos días, pero al día siguiente, volvió a aparecer, de pie frente a mi puerta. Esta vez, lo dejé entrar. Oscar, ¿qué es lo que quieres de mí? 2 meses siguiéndome. Y aún no entendía qué buscaba. Apretó los labios, el rostro algo más vivo, pero aún débil. Su voz se quebró. Solo te extrañaba. ¿Extrañarme? Fruncí el ceño. No entendía, ni quería entender. Desvié la conversación. Te casaste con Gloria, ¿verdad? Se quedó inmóvil. Antes de que respondiera, continué. Supongo que ya tienen hijos. Oscar me miró. ¿No lees las noticias? Negué con la cabeza. No, mi vida es buena ahora. Me gusta la calma. Tengo un nuevo entorno. Nuevas amistades. Una vida sin pasado. Oscar sonrió con amargura. ¿Ya no hay nada ni nadie en tu país que te ate? Lo miré directamente, y respondí con firmeza. No. Capítulo 15. Aquel día, Oscar se marchó con el alma perdida. Su silueta se alejaba. Solitaria. Como la mía aquel entonces cuando partí al extranjero. Pero esta vez, no había compasión compartida. Hay que vivir en el presente. Oscar dejó de aparecer como un fantasma en mi vida. La calma volvió. Finalmente, pensé en Hudson. Y sentí un ligero remordimiento.
como Oscar lo atacaba cada vez que lo veía. Le había pedido a Hudson que no se acercara durante esos meses. Ahora que todo había terminado, compré un regalo y fui a visitarlo, desde lejos. Lo vi discutiendo con una mujer. Fruncí el ceño. Detuve el coche y me acerqué. Escuché palabras como mentiroso y sinvergüenza. Emma, después de tantos años. Seguía exactamente igual. Emma me miró, sorprendida. Lily, miré de ella a Hudson. ¿Se conocen? No respondieron. Lo cual era respuesta suficiente. ¿Qué están discutiendo? Emma fulminó a Hudson con la mirada. Él apartó el rostro, incómodo, en la sala de Hudson. Lily, ¿cómo has estado estos años? Bien, me alegro. Sonrió apenas. Todavía recuerdo que me salvaste la vida. Recordé aquel entonces, cuando Sandra me dejó rodeada por 5 hombres. Emma había irrumpido justo a tiempo y me salvó. Había fingido estar del lado de la familia de Gloria. Y fue ella quien escogió la casa donde me retuvieron. Había instalado cámaras ocultas y grabado todo el ataque de Sandra. Ese video fue mi única arma después. Mi carta de negociación contra Gloria. Pero al escucharme, Emma bajó la mirada y confesó, en realidad, todo fue idea de Oscar. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Oscar? ¿Qué tenía que ver él con eso? Oscar fingió comprometerse con la familia de Gloria, para poder vengarte, explicó Emma. Su familia viene del mundo del crimen. Los hombres que te secuestraron eran suyos. Sus palabras me atravesaron como hielo. Aquel secuestro, y el año entero que pasé enferma después. Temiendo la oscuridad, temiendo a las personas, temiendo cualquier contacto. Y fue Oscar quien me cuidó entonces, día y noche, repitiendo, no tengas miedo, ya pasó, hermano te vengará algún día. Sentí un nudo en el pecho, como si algo blando y pesado me ahogara, una promesa infantil, ¿y él realmente la cumplió? Emma fue su infiltrada en la familia de Gloria, y Hudson, ese bastardo, dijo Emma con furia. Oscar solo le pidió que te cuidara. Y terminó enamorándose de ti, cambió de nombre, borró su pasado, te escondió de todos, incluso de Oscar, por su culpa. Oscar te perdió la pista durante años. Recordé mis precauciones, evitar llamadas, usar teléfonos públicos, cortar la comunicación con mi familia. Me giré hacia Hudson. ¿Es cierto? Apretó los labios. Culpable, lo siento, pero mis sentimientos fueron sinceros. No me extraña que Oscar lo golpeara cada vez. Ninguno era inocente. Le pregunté a Emma, ¿y tú? ¿Qué relación tienes con Hudson? Él, dijo con desprecio. Es el hijastro de mi madre fugitiva. Al salir de la casa de Hudson, tenía la cabeza llena de ruido. Los enemigos no eran enemigos. Los aliados no eran aliados. Todo se había confundido. Dejándome vacía por dentro, caminé por la plaza, entre la gente dispersa, con la sensación extraña de haber despertado en otra vida, incapaz de contener mi curiosidad. Abrí el teléfono y busqué las noticias sobre Oscar y Gloria. Capítulo 16. Almohadilla matrimonio de élite roto almohadilla. Almohadilla escándalo en familia de millonarios almohadilla. Almohadilla nexos con narcotráfico y lavado de dinero almohadilla. Almohadilla protección a la red de estafas del norte de Myanmar almohadilla. Almohadilla imperio familiar en bancarrota almohadilla. Almohadilla los principales miembros del fraude han sido arrestados almohadilla. Todas las noticias estaban fechadas de hace 2 meses. Todas eran portada. Y aún así, no podía perdonar a Oscar, porque le contó todo a Emma. Pero no a mí, porque eligió protegerme con mentiras y heridas. ¿Cuándo podríamos haber luchado juntos? Pudo haberme tratado como su igual, pero me dejó convertida en una espectadora impotente, agradecida por un sacrificio que jamás pedí, y marcada por el dolor que él llamó amor. ¿Eso era el amor para Oscar? Saber la verdad no cambió mi vida. Sigo despertando temprano, trabajando, comiendo, regresando a casa, durmiendo, una rutina sin emoción, hasta que un día recibí un paquete. Dentro había un contrato de transferencia de acciones y un acuerdo de donación de bienes. Oscar me había cedido todas sus participaciones y me había regalado todos sus bienes, muebles e inmuebles. Me quedé helada. ¿Qué pretendía? Quise contactarlo, pero ya no tenía cómo. Llamé a mi padre. Su voz sonaba indecisa, llena de peso. Lily, tal vez deberías volver. Ve a ver a Oscar. Me sorprendió. Mi padre, que años atrás me había suplicado no regresar, ahora me pedía lo contrario. ¿Qué le pasa? Suspiró profundamente. Tan joven, y con una enfermedad terminal. Ya renunció al tratamiento. Cuando colgué, me quedé quieta largo rato.
Los documentos ardían en mis manos. Me tomó mucho tiempo convencerme de lo inevitable. Tenía que devolvérselos. Al menos mirarlo una vez más. Volví a casa. En su mansión. Oscar no estaba. Su madre me recibió, tomándome la mano con ternura. Lily, no fue culpa suya. No tuvo elección. La familia de Gloria nos tenía en la mira. Si se rompía el equilibrio, habríamos caído todos. Tu compromiso con Oscar era real, pero mientras tú permanecieras aquí, Gloria no te dejaría en paz. Enviarte lejos era la única manera de protegerte. Después de que te fuiste, Oscar luchó contra ellos, con astucia y paciencia, hasta vencerlos. La voz de su madre se quebró. El gobierno quería eliminar a la familia de Gloria, pero no podía hacerlo abiertamente, sin alterar el equilibrio político, ni despertar fuerzas hostiles. Así que buscaron a Oscar, y él aceptó sin dudar. Quería destruirlos desde dentro. La única variable eras tú. Una vez que estuviste a salvo, él ya no tenía nada que temer. Le entregué los papeles, las acciones, las propiedades, todo. Por favor, devuélveselos. Sacudió la cabeza. Son de Oscar. No puedo deshacer su decisión, y aunque pudiera, no me atrevería. Sus ojos se humedecieron. Él los dejó para ti, Lily, y nadie puede quitarte eso. Capítulo 17. La madre de Oscar me llevó a su estudio. Paredes enteras cubiertas de estanterías, y en cada rincón, fotos mías. Nadie podría decir que no me amaba. Está enfermo, dijo en voz baja. Se escondió en algún lugar. No podemos encontrarlo. Su voz se quebró. ¿Buscaron en todas partes? Asintió entre lágrimas. En todos los sitios posibles. Desapareció. Tal vez sabe que le queda poco tiempo, y decidió esconderse para morir en silencio. Sentí un nudo en la garganta. Solo tenía un pensamiento: encontrarlo, y devolverle todo. No podía cargar con lo que me había dejado. Caminé de un lado a otro, buscando una pista. Nada, solo fotos mías. Y, entre todas, una imagen de una pirámide. Entonces lo recordé. De niña, después del secuestro, le había dicho: Oscar, si muero, hazme una momia, así podrás visitarme cuando me extrañes. Él me había regañado: no digas tonterías, no vas a morir, y si mueres, moriremos juntos, como momias, para siempre. Si su amor era tan profundo, tal vez ahora quería cumplir esa promesa absurda. ¿Sería posible que quisiera convertirse en una momia? Viajé a Egipto. Ya nadie hace momias, pero algunos talleres antiguos conservan la técnica. Busqué durante días, hasta que encontré un taller que antaño servía a la realeza, y allí estaba él. Empujé la puerta de madera. En el patio silencioso, una mecedora crujía suavemente. Me acerqué, y lo vi, recostado, los ojos cerrados, pálido y tranquilo. Las lágrimas me nublaron la vista. Corrí hacia él, gritando entre sollozos: Oscar, cobarde, enfermo, y lo primero que haces es esconderte. ¿Eso es ser hombre? Me dejas tu empresa. Arruinas mi calma. Y ahora quieres desaparecer otra vez. Oscar abrió los ojos, sorprendido. Permaneció en silencio mientras yo descargaba mi rabia. ¿Sabes lo horribles que son las momias? Me gustan los hombres vivos y guapos, no los cadáveres arrugados. Vete a morir lejos si tanto te empeñas. Él parpadeó, titubeante. Entonces, ¿debería congelarme en el Everest? No pude evitar reír entre lágrimas. No quiero muertos, quiero vivos, que respiren, que rían, que estén llenos de vida. Al final, lo llevé de regreso a Pekín. Capítulo 18. En el avión le pregunté: ¿viniste a Egipto solo porque de niña dije que quería ser momia? Oscar asintió con seriedad. Me llevé la mano a la frente. Por favor. Era una niña. No sabía que las momias son tan feas. Oscar me miró con calma. Mientras el cuerpo se conserve, el alma puede volver. Me quedé sin palabras. De verdad quería conservar su cuerpo. ¿Para qué su alma regresara a buscarme? Escalofriante, pero conmovedor. ¿No puedes simplemente vivir tranquilo? Ya eres adulto. Deja de preocupar a los demás. Lo regañé con fastidio. Él me miró como un cachorro regañado. Suspiré. Seguía enfermo, pero aún no sabía qué tenía exactamente. ¿Qué enfermedad es? ¿De verdad es incurable? Él dudó. Yo me enfadé. Habla como un hombre. ¿Qué tienes exactamente? Finalmente dijo: cáncer de mama. Me quedé muda. ¿Qué? Cáncer de mama, repitió, claro y firme, avergonzada. Bajé la mirada y busqué en el teléfono. Y sí, los hombres también podían padecerlo. Estrés crónico, presión constante,
emociones reprimidas, todo lo que había cargado durante años. Así enfermó, ya en China. Le conseguí los mejores médicos, antes de entrar al quirófano. Me tomó la mano con fuerza. Lily, espérame. Intenté bromear. Solo si sales vivo. Si mueres, gastaré tu dinero en chicos jóvenes. Oscar sonrió con debilidad. No te daré esa oportunidad. Las puertas se cerraron, separándonos. Aún no lo había perdonado del todo, pero eso podía esperar. Primero, debía vivir, porque si moría, todo se acabaría. Si vivía, aún podría hacerle pagar. Mientras esperaba, me quedé dormida. Soñé con nuestra infancia. Lily, tienes que ser mi sombra toda la vida. ¿Y tú la mía? ¿Qué diferencia hay? Ninguna, dije riendo. Entonces, tú serás mi sombra para siempre. Oscar lo pensó, sonrió. De acuerdo, para siempre.